Nosotros seguimos nuevamente con ustedes aquí para acompañarlos con temáticas que son súper diversas, pero que sin duda nos van presentando un escenario incluso internacional, por ejemplo, con respecto a las elecciones en México, Constanza. Sí, dentro de lo que vamos haciendo esta bajada, obviamente, de una mirada regional, dentro del impacto internacional. Y lo que significa la primera presidenta de México, que marca también un antes y un después en la historia de México y de Latinoamérica también. Ahí estamos viendo, para quienes no han estado conectados mucho con las noticias internacionales, Claudia Sheinbaum, siempre me cuesta pronunciar, la primera mujer presidente de México. Y en sus 200 años, lo que significa obviamente este cambio, nosotros lo vivimos ya en la primera elección de Michelle Bachelet. De hecho, ahí han habido algunos mensajes que han entregado exmandatarias de Latinoamérica, y para hablar de esto y de todo lo que significa la llegada de esta primera mujer a México, a la presidencia, nos acompaña Lucas Serrano, cientista político del directorio Observa BioBio. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien, Lucas. muy bien, Lucas, con muchas ganas de poder hoy día seguir en esta conversación que ya teníamos tras cierto cámara, para ir hablando justamente sobre esta campaña, sobre cómo fue electa, ¿verdad?, esta primera mujer en México. Y tú nos comentabas algo que nos llama mucho la atención, que tiene directa relación con qué es la campaña más sangrienta en la historia de México. ¿A qué nos referimos con esto y por qué crees que se da ese fenómeno? Sí, es una triste connotación de realidad, pero tampoco es tan sorprendente en el sentido de que las escaladas de violencia vienen constantemente en México desde hace muchos años. ¿A qué se refiere que es la campaña más violenta de la historia? Es porque solamente no se elegían presidentes, se elegían alcaldes y otro tipo de legislaturas. Hubieron muchos intentos de asesinato y asesinatos concretados a distintos candidatos. Tiene mucho que ver con el narcotráfico, tiene mucho que ver con el tráfico de influencia, la corrupción, las ganas de no perder poder, y también el rol del poder de la droga y el dinero frente a las decisiones políticas. Eso ha generado hoy día un ambiente en México donde el poder económico y el poder político y el poder también del narcotráfico parecen estar muy ligados, casi enquistados, y ese es uno de los principales características para explicar por qué también gana Claudia Sheinbaum esta última elección. Dentro de lo que hay de estos desafíos, sigue la misma línea política de López Obrador, y dentro de lo que marca también estas elecciones, la trágica también hay asesinato a una alcaldesa, y dentro de lo que está un país en tensión, por así decirlo. Y entendemos también que lo que vivimos acá en Chile se vive en otras partes, esas tensiones, y que los temas como salud, seguridad, educación, siempre son el foco principal, pero que hay también, considerando la cantidad de población, lo hablábamos fuera de cámara, o sea, lo que hay también ahí de poder legislar y ordenar todo este panorama que se vive actualmente. Una de las grandes quizás ventajas que nosotros de repente damos por sentado como Chile es nuestro bajo número de población. Somos una población pequeña, independiente del tamaño de país que tengamos. México nos saca más de 100 millones de habitantes. México, como conversamos también fuera de cámara, hoy día tiene más de 40 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. 7 millones de personas viviendo bajo la pobreza extrema. Entonces, los desafíos son monumentales. Es cierto que el gobierno anterior, el de López Obrador, al cual Claudia es su principal continuadora, llevan por lo menos 25 años siendo ella la número 2 desde que él era gobernador de Ciudad de México. Por lo tanto, han planteado una plataforma que se llama la Cuarta Reforma, que es hacer un cambio estructural en México para poder separar lo que yo te mencionaba antes, el poder económico, el narcotráfico y el poder político, y además avanzar hacia el progreso, porque obviamente manejar esos niveles es muy complejo a nivel de salud, a nivel de educación, que tú comentabas, y obviamente ellos tienen una postura ideológica, ellos nacen desde la izquierda. De hecho, los padres de Claudia fueron grandes partícipes de los movimientos estudiantiles del 68 en México. Su padre fue miembro del Partido Comunista, ella es fundadora del Partido Morena, que es donde ella hoy día tanto sí que escribió los estatutos, pero la plataforma que le pusieron a ella y a López Obrador en el poder. Entonces también la gente mexicana está confiando en los procesos de transformación que presentan. Es un plan ambicioso, pero son 6 años de periodo, ya tuvieron uno, y en 12 años puede que veamos resultados de la apuesta que está haciendo en México, que tiene muchos desafíos y además todo este estereotipo, pero que tiene mucho de razón sobre la inseguridad que ocurre dentro de México. Lucas, bueno, una aplastante victoria para el partido del gobierno, con una participación cercana al 61% logrado, con más de un 80% escrutado y el 58,8% de los votos, ¿cierto?,
dentro de los distintos porcentajes que van de la mano con esta victoria. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer hoy día en directa relación con que haya salido también una candidata mujer? ¿Tiene relación a las reales necesidades que tiene un país como ese, como hablas tú de inseguridad? ¿Qué relación tiene el ser mujer en esta oportunidad que haya sacado, digamos, la victoria? Yo creo que hay muchas cosas que se confabulan desde el punto de que ella sea la primera presidenta mujer en la historia de México, una sociedad que tiene ciertas características quizás muy conservadoras, sobre todo en lugares muy rurales, y es una victoria aplastante. Le fue mejor que lo que le fue a López Obrador en su momento. Entonces, claramente es una demostración de fuerza donde ella también ha hecho un discurso que es mucho más inclusivo que el de López Obrador, no solamente en temas lógicos, como es el rol de la mujer en política, el desplazamiento histórico, no solamente en México, sino en toda la historia de la humanidad con respecto a el rol de toma de decisión y poder de las mujeres, pero también otros temas como el calentamiento global, donde López Obrador era más conservador, quizás con el uso de energía, ella es mucho más progresista, ella es científica. Sí. Ella es de las primeras mujeres en tener maestría y doctorado en la historia de México. Ella siempre fue rompiendo la barrera de lo que se creía que era posible para una mujer, basado en un estereotipo y una sociedad súper conservadora. Entonces, por lo mismo, esa historia de vida que tiene ella, esa posición política que se la ha ganado en un ambiente que es súper complejo para una mujer, es una demostración de su fuerza y su entereza, pero también la necesidad de que cuando uno mira la historia, generalmente los mayores líderes han sido hombres. Por lo tanto, cuando las situaciones no están funcionando, quizás cambiar el switch de liderazgo es algo positivo. Porque si siempre sigo eligiendo el mismo tipo y las mismas características, no voy a tener resultados distintos. Y no llegó sola, llegamos todas, indica parte de su discurso y dentro de lo que significa, claro, este cambio de switch, pensando y haciendo esa bajada, como tú señalas, una sociedad súper machista. Yo te comentaba fuera de cámara, sigo algunas agrupaciones de México y todo lo que hay, por ejemplo, con el acoso en las calles. Es súper potente lo que sea en México y se dimensiona también por la cantidad de personas. Pero también teniendo en consideración de López Obrador, que tiene más de un 60%, 60 y algo por ciento de aprobación. Y dentro de lo que significa también esta continuidad y estos cambios, porque claro, 12 años ya suena más bonito, suena un proyecto más macro, porque es lo que se critica muchas veces cuando se dan estos cambios, que llega desde un lado de un color político, se cambia al otro, quedan cosas inconclusas, quedan cosas que derechamente se anulan, por así decirlo, para poner tus propias ideas y finalmente, ¿qué es lo que uno espera y busca de sus representantes? Es que trabajen en pos de la comunidad y la ciudadanía. Es que también hay que entender que para llegar al punto de la popularidad de López Obrador, de la gran victoria de Claudia Sheinbaum, hay que entender el pasado político de México. Un pasado súper complejo, donde, por ejemplo, un tiempo había un partido único, que era el PRI, que sometía fuertemente a toda la disidencia, incluso llevando a uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de América Latina, que fue el 68, las revoluciones universitarias de México. Por otro lado, han tenido en los últimos años partidos políticos enquistados en la corrupción misma. Y por eso el Morena, que es el partido que actualmente gobierna, es relativamente nuevo, 2014. Pero obviamente en países como el nuestro y en otros más, no solamente, es muy difícil generar continuidad. Claramente, lo que hemos visto si uno mira las elecciones en Chile es que las fuerzas que están o en poder o que les fue muy bien en la elección anterior, es muy difícil que capitalicen en una segunda elección. O sea, mira la próxima elección presidencial, ¿cuál es la probabilidad de que salga un continuador del gobierno de Gabriel Boric? Obviamente puede pasar, pero hoy día si uno mira el rango de opciones, encuestas, claro, parece no ser ese el caso, entendiendo que todavía queda mucho tiempo. Sí. En México, debido a un proceso histórico de desgaste de la estructura, de todos los problemas que yo te menciono, de pobreza, hay problemas de productividad, hay problemas de crecimiento, se debe a muchos años de mala administración. Entonces, la gente mexicana le ha comprado el discurso a las propuestas de López Obrador. Se han visto ciertos, ya a lo menos, avances en lo que está haciendo, y obviamente cuando uno tiene democracia, finalmente la voluntad general tiene que confiar en una propuesta, y eso también es súper importante para generar esa continuidad. Hay sociedades donde las confianzas son muy difíciles de ganar. En líneas personales es difícil tener confianza o retener confianza. Entonces, hoy en día, que un grupo político tenga la confianza que tiene hoy día Morena, que lleva 2 presidentes en México, es digno de estudio. Por eso es bien interesante el fenómeno, porque en otros países hay respuestas muy distintas a situaciones bastante similares.
Lucas, tú hablas de fenómeno y por lo mismo nosotros creemos que es prioritario hoy día hablar justamente de las relaciones internacionales y de cómo también las elecciones van gatillando ciertas problemáticas o no en los otros países. ¿Qué pasa en el caso de México y Estados Unidos, por ejemplo, con las próximas elecciones dentro de lo que es Estados Unidos? ¿Qué problemas se podrían gatillar en caso de que gane uno u otro presidente? Es una de las relaciones, si no es la relación más importante que tiene México, yo creo que está pegando el palo. Es una de las fronteras más grandes del mundo, comparten esos dos países, es una historia que está ligada a sangre entre ellos, sí, enfrentamientos, pero también a compartir problemáticas similares, a momentos de tensión, a guerra, y en ese sentido, claramente, López Obrador y John Biden habían manejado una relación relativamente tranquila, sobre todo porque en el último tiempo uno ve que hay muchas empresas chinas que están llegando a México con la intención de aprovechar esos espacios para venderle a Estados Unidos. Entonces ha sido una posición productiva muy importante para socios internacionales también. Ahora, claramente hay un momento anterior a ese que fue muy malo, que es las relaciones que alcanzó a tener un poquito López Obrador con Donald Trump, que hoy día también es una fuerte opción para la presidencia, donde se habló del muro, que el muro lo iba a pagar los mexicanos, con toda esta lógica de problemas de migración. Entonces, obviamente, una elección de Donald Trump va a tensionar y podría tensionar, sobre todo porque también mucho de lo que representa Claudia Sheinbaum es todo lo contrario a lo que es Donald Trump. Desde el discurso donde ella construye, desde el feminismo versus una persona que viene condenada por situaciones similares como Donald Trump. Sí. Entonces, las tensiones parecen que pueden escalar. Idealmente eso no es el caso porque es una relación también, y donde Estados Unidos quizás no lo ve necesariamente tan así, pero de mutua conveniencia y de oportunidades muy importantes entre ambos dos países. Sin embargo, las vicisitudes políticas, los egos, sobre todo que se tienen en la toma del poder, puede llevar a tensionar las situaciones y eso es algo que va a tener que manejar, sobre todo porque México es un país que tiene cierta presencia en el concierto internacional, junto a nosotros y Colombia son los países latinoamericanos que están en la OSD. Entonces, son países que tienen algo que decir y ella va a tener una palestra muy importante donde otros liderazgos han podido lograr, los liderazgos importantes femeninos de Latinoamérica como Michelle Bachelet, como Cristina Kirchner, independientes de las evaluaciones de cada una de ellas, tienen un rol importante. Dentro de lo que es Sheinbaum, se suma a esta lista, como tú señalas, de 8 mujeres en Latinoamérica y las lideresas, porque claro, siempre hablaba de los líderes, de los hombres, donde posiblemente se encuentre y se enfrente a otros líderes como Donald Trump. Bueno, veamos qué pasa con Donald Trump también con su investigación y todo eso, dentro de lo que hay. Pero los diversos líderes latinoamericanos e internacionales también, porque en México el rol que cumple también a nivel mundial. Claro. De lo que tiene como país, de lo que tiene como cultura, como riquezas, por así decirlo, pese a que tiene un 36% de pobreza, pero obviamente un país tiene entrega harto a nivel mundial. ¿Cómo viene a jugar esta figura de lideresa también en el mapa mundial? Sí, bueno, la verdad es que si tú te fijas, hoy día no hay tantas presidentas como en algún momento sí hubieron en Latinoamérica, donde tuvimos a Dilma, donde tuvimos a Cristina, donde tuvimos a Michelle Bachelet. Por lo mismo, muchas personas van a estar poniendo ciertas expectativas en el rol que tenga solamente en la agenda de género y profundizar la participación de las mujeres en política internacional, Claudia Sheinbaum. Ahora, también, por sí mismo, México es un país, como decía, súper importante en el concierto internacional. Claro, no es Inglaterra, ni Francia, ni mismo Estados Unidos o Canadá, pero participa en el NAFTA con Estados Unidos y Canadá constantemente. Es uno de los países que más importantes de habla hispana. Sí. Como decía, participa en la OSD, está en un montón de comunidades internacionales. Su nivel de población lo hace considerado un país grande, también tiene un territorio bastante grande, donde además culturalmente, como tú muy bien planteas, es un país muy rico, con mucho turismo, pero que además enfrenta problemas muy complejos, que están muy arraigados en su sociedad. Entonces, obviamente, siempre la prioridad de un presidente, salvo quizás países como Estados Unidos, Rusia, China, es la política interior. La política exterior es un poco consecuencia o es espacio donde ellos se pueden sentir cómodos, pero no es necesariamente la prioridad. Aparte, frente a las emergencias es muy difícil que un presidente pueda darse ciertos lujos de viajar mientras hay urgencia dentro de un país. Sin embargo, ella hoy día va a tener un rol muy importante, sobre todo porque
su relación con Estados Unidos no es política internacional, es política interna. Y ahí es donde es el rol más importante, donde se va a tener que sentar a parar de igual a igual con... claramente uno de dos opciones, que son hombres, son bastante tradicionales, un empresario tradicional con un político tradicional en el cargo que es considerado uno de los cargos más importantes o con más poder del planeta, y ella va a tener que pararse de igual a igual. Entonces es una linda oportunidad para ver cómo hemos ido avanzando como sociedad en estos tiempos donde, si uno mira hace 20 años, este tipo de situaciones, más allá de que pueda haber salido una mujer o no, pero si no, es el discurso, es la idea de cómo llegamos todas, era impensado. Y hoy día se va a tomar decisiones frente a, por ejemplo, Donald Trump, que es la antítesis de esa situación. Interesante justamente poder hacer este recorrido sobre la historia de México y cómo también se sitúa una mujer dentro, ¿cierto?, de estas nuevas elecciones que se realizaron desde allá. Así que para nosotros es muy positivo el poder tenerte acá, Lucas. Ojalá podamos tenerte más seguido para hablar, ¿cierto?, de temas internacionales que también forman parte del contenido de nuestro canal. Así que muchas gracias y un gran día por delante. Muchas gracias, siempre un gusto estar